Minutos, vamos a información internacional ya en la mesa de trabajo con la periodista Laura Soto, precisamente del área internacional. Laura, bienvenida, buenos días. ¿Con qué comenzamos? Hola, ¿qué tal, José? Muy buenos días. Vamos a partir hablando sobre estas sanciones que Estados Unidos promete imponer contra Irán, respecto también a sanciones que ya se han aplicado en este caso a distintas entidades y personas en este día D económico que finalmente se da a conocer durante el día lunes por parte del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y esta amenaza de también colocar sanciones a los países que se nieguen a continuar o dejar más bien de comerciar con Irán en este caso y cualquier institución que esté vinculada económicamente al régimen persa. Irán ha respondido entonces este martes a aquellas amenazas porque primero hay que tener en cuenta que Estados Unidos, en este caso el secretario del Tesoro, no ha indicado un plazo para que estos países involucrados en el comercio con Irán den marcha atrás. Solamente ha dicho que aquellos países saben quiénes son y que finalmente ellos tendrán que tomar las medidas también para evitar una sanción económica por parte de Estados Unidos. Pero el ministro de Economía iraní ha afirmado que su país está completamente preparado para afrontar las sanciones y, según dice, estas supondrán otra derrota para Washington. ¿En qué va esta retórica? Porque hemos visto que en los últimos 6 meses de guerra realmente no ha logrado colapsar la economía iraní como se podría esperar, dada todas las sanciones económicas que Estados Unidos ha estado imponiendo, también este bloqueo, por supuesto, a los puertos y buques iraníes, pero realmente no ha habido un colapso tremendo de la economía iraní, ha logrado de todas formas seguir existiendo y eso es justamente también la idea que va con este mensaje, también por supuesto las represalias que dice Irán que va a tomar si es que finalmente se amplían estas sanciones por parte de Estados Unidos, aunque de todas formas evitaron colocar las sanciones más severas que tenían planeadas. Claro, y con conversaciones, potenciales acuerdos, los podemos llamar así a estas alturas, que han sido muy frágiles en un conflicto que se mantiene muy latente y con una intención desde el gobierno de Estados Unidos, como decía la periodista Laura Soto, de asfixiar la economía iraní, pese también a la resistencia que ha demostrado, ha logrado de alguna u otra manera sortear, entre comillas, los embates económicos que ha tratado de llevar adelante Estados Unidos. Sí, claro, y ahí quizás en Estados Unidos entiende que en gran medida por qué ha logrado sobrevivir es porque hay países que continúan comprando petróleo iraní, que siguen comerciando con Irán, y de hecho uno de ellos es China. De hecho, esto nos lleva a nuestro siguiente tema porque ahí podría haber una complicación bastante grande porque China es el comprador principal del petróleo iraní y precisamente acá está la amenaza de que si es que finalmente Estados Unidos dice aplicar sanciones a los bancos chinos, por ejemplo, ahí podría generar un reanudamiento de las tensiones comerciales entre ambos países que ya se mantienen ahí bastante compleja la relación, e incluso teniendo en cuenta que el 24 de septiembre el presidente chino Xi Jinping va a viajar a Washington para reunirse con Donald Trump. Así que también es un anuncio que genera ahí resquemor respecto a las relaciones entre ambas potencias. De hecho, China dice que esta guerra económica lo único que va a hacer es avivar los conflictos y también no tiene ninguna intención de detener su comercio con Irán, así que también ahí puede ser complejo si es que finalmente Estados Unidos decide imponer sanciones, en este caso a China, por no dejar de comprar petróleo iraní en este paquete de sanciones que le llamamos esta operación paria económico, así se le conoce entonces como han denominado Washington este asunto, pero que de todas formas también dice el gigante asiático que van a adoptar las medidas necesarias si es que finalmente se aplican estas sanciones de Estados Unidos, pero por supuesto ahí hay que ver qué sucede, pero es un paquete que puede alcanzar, ¿no es cierto?, bancos chinos, empresas chinas en general. Tener ese impacto, mucho más allá, digamos. Claro, con lo que yo te decía, esto de, en el fondo, atacar finalmente a los países que sigan comerciando y sigan vinculados de cierta forma a Irán, pero es también la advertencia que hace ahí el gobierno chino si es que esto finalmente ocurre y también la respuesta bastante dura, ¿no es cierto?, de cómo van a seguir ellos operando también en sus relaciones con Irán. Así que también ahí es otro punto importante de tener en cuenta. De hecho, al secretario del Tesoro, Scott Bessent, le preguntaban el día de ayer si es que estaban dispuestos a aplicar sanciones a los bancos chinos y él decía de que ninguna entidad va a estar exenta de sanciones o que nadie se salvará de esto en el fondo si es necesario. Así que también es la
respuesta bastante clara que da Estados Unidos respecto a este tema. Claro, y ver ahí, Laura, a medida que escale esta guerra económica, esta guerra comercial, cómo aquel tema chorrea hacia abajo. Ya ha habido ciertas luces desde Estados Unidos a países de la región, de nuestra región, me refiero a Latinoamérica, de alguna u otra manera como incitándolos a tomar una posición por uno o por otro bando. Eso Claro. por una parte. Y además, considerar que a nivel interno Estados Unidos vive, antes de que termine el año, las elecciones de medio tiempo. Entonces, Sí. también sabemos que todo lo que está pasando en Medio Oriente, con Irán particularmente, para Donald Trump, lo más probable es que no juegue tan a favor. El gobierno de Estados Unidos está mirando también esa elección como un gran objetivo del año y las decisiones que se puedan tomar pueden tener consecuencias. Sí, claro, de hecho ya se prevé que incluso el Partido Republicano pudiera perder su mayoría en el Exacto. Congreso tras estas elecciones de medio término en noviembre, y de hecho ya habíamos visto en los meses anteriores que Donald Trump ya comenzaba un poco a desplegar esta idea de un posible fraude, que sabemos que es algo... Antes de, claro, y eso genera preocupaciones también si es que él va a ser capaz, por ejemplo, de aceptar una posible derrota. Vamos al último tema. Hablamos mucho de este portaaviones USS Abraham Lincoln, que había sido bastante cuestionado debido a que ya llevaba casi 300 días precisamente en alta mar sin haber tocado puerto. Eso lo hizo cumplir un récord histórico ahí respecto a la cantidad de tiempo que un portaaviones estadounidense y del mundo pasó sin finalmente desembarcar en un puerto. Y ahora lo que se está hablando y que se dice también por parte de un funcionario tailandés a la agencia Reuters es que este portaaviones va a atracar en Tailandia la próxima semana, entonces dándole el espacio a los soldados estadounidenses, los tripulantes que se encuentran ahí, de poder descansar luego de todas estas críticas que se levantaron ya particularmente en agosto. Por ejemplo, se mencionaban problemas de salud mental entre la tripulación, incluso casos de Marines o marineros que intentaron finalmente saltar la borda del portaaviones en medio de esta situación de salud mental. También hablaban de condiciones precarias, ¿no es cierto? Quizás falta incluso de agua potable. También ahí hubo varios cuestionamientos que fueron reportados por medios especializados en el tema y que por supuesto ahí generó bastante molestia en el presidente de Estados Unidos cuando fue consultado por ese tema y él decía: aquí en realidad no está pasando nada. Por lo mismo ahora también quien lo va a reemplazar es el portaaviones USS George Washington, que ya se encuentra en la región, pero por cierto que esta noticia ya es importante para darle también este descanso a estos soldados estadounidenses que han estado tanto tiempo a bordo de esta embarcación y que también había generado, por supuesto, ahí mucha preocupación entre los propios familiares que veían cómo la salud mental de sus seres queridos estaba siendo afectada. Claro. Exactamente, mucha incertidumbre de cuándo finalmente este barco iba a atracar en puerto y ahora parece que se acerca entonces esa fecha. Ya, vamos a quedar atentos entonces Sí. si se concreta lo que nos dice la periodista Laura Soto del área internacional, que atracaría en Tailandia Así este es. cuestionado portaaviones. Laura, gracias por estar acá, te espero más adelante.